Bueno, vamos a ver de una forma muy resumida el funcionamiento del WordPad. WordPad, como ya saben, es un procesador de texto. Para ejecutarlo, pues venimos al menú inicio, todos los programas, buscamos la carpeta que se llama accesorios y aquí nos aparece WordPad. Como esto es muy largo, digamos, tengo que hacer demasiados clics, lo más fácil es venir escribirlo en el cuadro de búsqueda. Por ejemplo, escribimos WordPad en este caso y ya nos aparece aquí. Se puede hacer de las dos formas, pero quizás esta es la más rápida. Bueno, para ejecutarlo hacemos clic y esta es la apariencia de una ventana de WordPad. Como podrán ver, al abrirlo nos crea un documento en blanco directamente para con el cursor aquí para empezar a escribir un documento en blanco. Podemos hacer lo que queramos, una carta, un libro, un currículum, lo que nosotros consideremos. Antes de comenzar de lleno, veamos rápidamente algunas opciones. Por ejemplo, crear un documento nuevo. ¿Cómo crear un documento nuevo con el WordPad? Como ya hemos dicho, al abrir el WordPad, pues ya tenemos un documento en blanco para empezar a escribir. Supongamos que rellenamos esto y ahora queremos crear un documento nuevo. Pues simplemente venimos al botón de WordPad, este botón de aquí, hacemos clic en nuevo. Como este lo hemos modificado y no lo hemos guardado, nos pregunta, ¿desea guardar los cambios a documentos? En este caso decimos que no. Y ahora tenemos un documento nuevo en el que trabajar. Otra de las opciones que podemos tener a través del menú, a través de este botón de WordPad, es la de abrir. Podemos abrir un fichero existente, un fichero que ya hayamos editado con anterioridad, o un currículum que hemos dejado a medias, por ejemplo. En este caso, si hacemos clic en abrir, buscamos la ubicación, se nos abre un cuadro de diálogo que se llama abrir, y entonces debemos buscar la ubicación del documento que queremos abrir. En este caso yo tengo un documento en el escritorio, hago clic en el escritorio y tengo un documento de prueba. Hago clic y hago clic en abrir. Bueno, aquí tengo el documento que tenía a medias. Esto es un texto de prueba en WordPad. Vale, ahora vamos a ver cosas que podemos hacer con este documento. Ahora darle formato y demás, pero antes de eso vamos a ver cómo guardar un documento. En este caso este documento está guardado, pero si yo hago alguna modificación en el curso de informática, por ejemplo, pues simplemente lo mismo, hago clic en el botón WordPad y hago clic en guardar. Automáticamente este documento ya se ha guardado. Por el contrario, si nosotros tenemos un documento nuevo, fíjense que ahora al hacer clic en nuevo no nos ha dicho si deseamos guardarlo porque ya estaba guardado. Al hacer clic en WordPad nuevo o a través de esta barra de acceso rápido, que podemos modificar a través de aquí los botones que queremos que aparezcan o los que queremos que no aparezcan, pues si hacemos clic en nuevo, como íbamos diciendo, y por primera vez rellenamos un texto, a la hora de hacer clic en el botón guardar, no se guardará y ya está. Digamos que se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que nos dice guardar como, en el que nos pedirá la ubicación donde lo queremos guardar. En este caso vamos a decirle que en el escritorio, el nombre que le queremos dar, en este caso vamos a ponerle de nombre curso de informática, y el tipo de documento con el que queremos guardar este documento, el tipo de formato. Por defecto
viene en formato de texto enriquecido, Rich Text Format, RTF, pero podemos guardarlo, por ejemplo, en formato de Word, por ejemplo, en el formato de Open Document, de LibreOffice o de OpenOffice, en el formato de texto plano, TXT, en el formato de MS2 o Unicode, también es TXT. En este caso vamos a darlo por defecto en RTF y le decimos, hacemos clic en guardar. Automáticamente ese documento se ha guardado en la ubicación que le hemos dicho, que es el escritorio. Ahora vamos a ver cómo darle formato a este documento. Por ejemplo, este es un texto de prueba. Podemos hacer varias cosas con este documento. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Si vamos al grupo, vemos aquí en la cinta tenemos la ficha inicio, grupo portapapeles, el grupo fuente, grupo párrafo, grupo insertar, grupo edición. Pues dentro del grupo fuente tenemos las familias de fuentes que podemos aplicar a este texto. En este caso, si queremos aplicarlo a todo el texto, debemos seleccionar el texto. ¿Cómo se selecciona el texto? Hacemos clic y arrastramos, en este caso hacia la derecha o desde aquí hacia la izquierda. Seleccionamos todo el texto o solo una parte. Por ejemplo, vamos a seleccionar solo prueba y vamos a hacer clic en este combo desplegable, en este menú desplegable, para ver toda la familia de fuentes que hay disponible. Por supuesto nos podemos descargar más de internet, pero de momento vamos a ver estas. Buscamos una fuente que nos guste, por ejemplo Broadway, y si se fijan ahora hemos cambiado el tipo de letra, el tipo de fuente del texto que teníamos seleccionado, que en este caso es prueba. Por supuesto podemos seleccionar todo el texto y decirle que todo sea, dijimos, Broadway. Otra cosa que podemos hacer con el texto es cambiar el tamaño de la fuente. Por ejemplo, vamos a seleccionar texto. Recuerden, hacemos clic y arrastramos hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el texto. Venimos a este combo desplegable, este número, y aquí vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Podemos ponerle texto más pequeño o texto más grande. En este recuadro también es un recuadro editable. Nosotros también podemos poner de manera manual, haciendo clic y escribiendo un tamaño. Por ejemplo, si se fijan aquí llega solo hasta 72, pero si yo quiero ponerle un tamaño 86 también es posible. Estos botones de aquí, de la derecha del tamaño, es precisamente para eso, para ir subiendo o bajando el tamaño de la fuente. En este caso vamos a ir reduciendo la fuente, vamos haciendo clic, se fijan, va disminuyendo el tamaño o lo podemos aumentar. Los botones de aquí abajo del grupo fuente, una es negrita, seleccionamos por ejemplo esto, le decimos que es negrita. Si esta letra no se aprecia demasiado bien, así que vamos a coger Arial, por ejemplo. Esto vamos a devolverlo a un tamaño normal. Y en este caso esto, ven, está marcado la N de negrita, quiere decir que esto está en negrita y esto no. Entonces, otra cosa que podemos hacer, seleccionamos, es colocarlo en cursiva. Si se fijan, cuando colocamos el puntero sobre un botón, nos da una pequeña descripción. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner en cursiva. Apenas se aprecia.
un lo podemos poner en subrayado, por ejemplo. Nos subraya el texto. Siempre que queramos hacer realizarle alguna acción al texto, debemos seleccionarlo, ¿vale? Siempre tenemos que seleccionarlo. Y, por ejemplo, texto, vamos a tacharlo. El texto y los espacios contiguos nos han quedado tachados. También podemos poner texto, vamos a escribir. Si se fijan, el cursor, este palito que parpadea, es el que indica la posición del texto. Ahora mismo, si yo escribo un espacio ahí, se va a poner. Si yo escribo una A ahí, pues nos va a indicar la posición del texto. Si yo me equivoco, por ejemplo, este es otro texto curso de informática. Lo correcto sería decir, por ejemplo, esto es otro texto del curso de informática. Yo podría borrar todo curso de informática, claro que sí, pero lo más fácil es hacer clic donde nos hemos equivocado en este caso, para no estar borrando, y ahora el cursor está ahí, ¿lo ven? Entonces ahí puedo escribir del. Esto es otro texto del curso de informática. Y para seguir escribiendo simplemente hago clic al final de la línea y puedo seguir escribiendo, etcétera, etcétera. Siguiendo con el tema de la fuente, que podemos poner también subíndices y superíndices. Esto sobre todo es útil a la hora de hacer números. Por ejemplo, x al cuadrado, en este caso es x2, pero si seleccionamos el número 2 y le decimos que es un superíndice, ha quedado x al cuadrado. Lo mismo, si lo seleccionamos el número 2, también le podemos decir que es un subíndice, con lo cual aparecerá por abajo. Más cosas que podemos hacer con el texto. Dentro del grupo párrafo podemos trabajar con la alineación. En este caso este texto está alineado a la izquierda, pero podemos centrarlo en el documento. Hacemos un clic en el botón de centrar y ha quedado centrado en el documento. Otra cosa que podemos hacer es, siempre seleccionando el texto, alinearlo a la derecha. Ha quedado alineado aquí, a esta sangría, a la derecha. O justificado, ¿vale? También podemos hacerlo justificado de manera que si tenemos un párrafo grande quede todo bien cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Pues mostrar el cuadro de diálogo del párrafo para darle sangría izquierda, sangría derecha, la sangría de primera línea. Podemos modificar el interlineado entre una línea y otra, aumentarlo o reducirlo, etcétera. Otra de las cosas que podemos hacer desde aquí, desde el grupo párrafo, es aumentar la sangría. Bueno, aumenta como si le diésemos al tabulador, exactamente como si le fuésemos dando la tecla tabulador. Es un efecto parecido. O reducir la sangría también. Desde aquí también podemos poner unos iconos de lista. Digamos que si hacemos clic aquí, se nos muestra esta lista y al final de la línea, si hacemos clic en la tecla Enter, seguirá apareciendo este icono. Así hasta que finalicemos la lista. Para que desaparezca, hacemos clic en Enter y aparece, y si volvemos a hacer clic en Enter, ya digamos que damos por finalizada la lista. Por último, el espaciado de línea, que ya lo hemos visto, y poco más. Esto es lo básico que se puede hacer con el WordPad, explicado brevemente. Ahora, si queremos guardar este documento, recuerden que habíamos abierto un documento que se llamaba curso de
de curso de informática. Como ven, hemos hecho una serie de modificaciones. Podemos hacer clic en guardar, pero si quisiéramos mantener el archivo original y guardar una copia de lo que ya tenemos hecho, debemos hacer clic en guardar como. Hacemos clic en guardar como, se nos abre un cuadro de diálogo muy parecido, no, igual a que si estuviésemos guardando el documento por primera vez, y le podemos poner un nombre. En este caso vamos a ponerle curso de informática 2, y también le podemos cambiar el formato. Digamos que lo queremos guardar en formato de Word, por ejemplo, en formato de Office.docx, y podemos hacer clic en guardar una vez que hayamos especificado la ubicación. Hacemos clic en guardar, y ahora si vamos al escritorio, que es la ubicación donde hemos guardado, por un lado tenemos curso de informática, que era el archivo original, que se va a abrir con el LibreOffice, pero yo lo quiero abrir con el WordPad. Recuerdan, esto es un texto de prueba, comenzamos así, y el otro documento que acabamos de guardar, en base al que acabamos de hacer, es este, curso de informática 2. Luego también podemos insertar imágenes, pintar dibujos. Por ejemplo, vamos a insertar o vamos a pintar un dibujo, colocamos el cursor, hacemos un dibujo aquí, damos lo que sea, qué sé yo, vamos a hacer aquí unas líneas, y este dibujo, al cerrarlo, se queda insertado en el documento que estábamos trabajando. Digamos que es como si fuese una imagen. También podemos insertar una imagen, como ya hemos visto en los apuntes.